Hola, 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 mis queridos cotillas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para otro chisme jugoso y de esos que nos encantan, ¿verdad? Hoy nos sumergimos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y que sigue generando curiosidad, los sueños de familia truncados de Kerem Bürsin. Ah, Kerem. ¿Quién no adora a Kerem? Ese encanto, esa sonrisa, esa mirada, uff. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada perfecta? ¿Qué secretos se esconden en su vida personal? Y sobre todo, ¿quién fue esa persona que, según algunos, impidió que Kerem construyera la familia que quizás tanto deseaba? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Vamos a desentrañar los rumores, a analizar las pistas y a especular un poquito, como nos gusta. Pero siempre con respeto y basándonos en información verificada, o al menos, en las fuentes más creíbles. Así que si son nuevos por aquí, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y prepárense para un viaje lleno de emociones. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí. Comencemos. Kerem Bürsin, el hombre que nos robó el corazón en Love is in the Air y en tantas otras producciones, es mucho más que un rostro bonito y un actor talentoso. Es un ser humano con sueños, aspiraciones y, como todos nosotros, anhelos personales. Y uno de esos anhelos, que ha sido objeto de especulaciones y rumores, es el de formar una familia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primero por sus propias declaraciones. Kerem, en varias entrevistas a lo largo de su carrera, ha expresado su deseo de tener hijos y de encontrar una compañera de vida con quien compartir esos momentos especiales. Ha hablado de la importancia de la familia, de la conexión con sus padres y de lo mucho que valora el amor y la estabilidad emocional. En una entrevista que le realizaron en el programa de televisión, Kerem compartió: "Siempre he soñado con formar una familia, con tener hijos a los que enseñar y con los que aprender. Creo que la familia es el pilar fundamental de la vida, el lugar donde encuentras el amor incondicional y el apoyo que necesitas para crecer. Me encantaría encontrar una persona con la que construir ese futuro, alguien con quien compartir las alegrías y los desafíos de la vida". Palabras que resuenan en el corazón de cualquiera que aspire a la felicidad y al amor verdadero. Pero además de sus palabras, tenemos las pistas que nos ha dado su propia vida. Sus relaciones, sus publicaciones en redes sociales, las fotografías, todo nos habla de un hombre que en algún momento de su vida, se imaginó formando un hogar, con hijos correteando por la casa y celebrando las fiestas familiares. En varias entrevistas, al preguntarle sobre su visión del futuro, Kerem solía describir imágenes de reuniones familiares, viajes, y la alegría de ver a sus hijos crecer. Evidenciando así, de manera sutil pero constante, su deseo de tener una familia. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. ¿Por qué? ¿Por qué ese sueño no se ha concretado aún? ¿Qué factores han influido en su vida sentimental y en su decisión de no formar una familia, al menos hasta ahora? ¿Qué caminos se bifurcaron, desviando a Kerem de la senda que aparentemente anhelaba recorrer? Una de las relaciones más mediáticas y que, sin duda, generó muchísimas expectativas fue la que mantuvo con Hande Erçel, su coprotagonista en Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa misma chispa se trasladó a la vida real. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas por los fans, acaparando portadas de revistas y titulares en Internet. Parecían perfectos juntos y muchos apostaban por un futuro juntos, incluso por una boda y una familia. Las revistas del corazón y las redes sociales se inundaron de fotos y rumores sobre su posible matrimonio. La gente estaba enamorada de la pareja, y en algunos círculos se hablaba abiertamente de un posible anillo de compromiso y hasta de planes para tener hijos. Las redes sociales se incendiaban cada vez que subían una foto juntos, cada vez que compartían un gesto de cariño. Sin embargo, como todos sabemos, el cuento de hadas no terminó con un "vivieron felices para siempre". Después de 2 años de relación, la pareja anunció su separación, una noticia que cayó como un balde de agua fría sobre los fans que anhelaban verlos juntos para siempre. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, y las respuestas son variadas y a menudo contradictorias. Algunos medios afirmaron que la distancia fue un factor clave, debido a los proyectos profesionales de ambos y a sus compromisos internacionales. Kerem con sus proyectos en Hollywood y Hande con su carrera en ascenso en Turquía, se veían obligados a pasar largas temporadas separados, lo que desgastó la relación.
Otros mencionaron diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. Se decía que Kerem, más maduro y con un deseo más marcado de formar una familia, no coincidía con las prioridades de Ande, quien se encontraba en una etapa de su vida enfocada en el éxito profesional y el desarrollo personal. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas y sobre infidelidades, aunque estos nunca fueron confirmados. Los rumores sobre una supuesta infidelidad de Ande con un empresario adinerado, o de Kerem con una compañera de rodaje, circularon con fuerza, aunque nunca se pudieron probar. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían depositado muchas ilusiones en esta pareja. La decepción fue palpable en las redes sociales, con miles de mensajes expresando tristeza y desilusión. Y como era de esperar, la pregunta sobre los planes de familia de Kerem se mantuvo en el aire. ¿Habían hablado de hijos? ¿Era ese un proyecto que compartían? ¿O la diferencia de edad de 5 años jugó un papel importante en la decisión final? Porque seamos sinceros, aunque la edad no debería ser un obstáculo para el amor, sí puede influir en las prioridades y en los momentos vitales de cada persona. Ande, por ejemplo, era más joven y quizás no estaba en el mismo punto de su vida que Kerem en lo que respecta a la familia. Después de la ruptura con Ande, Kerem no ha vuelto a confirmar ninguna relación sentimental seria. Se le ha relacionado con otras mujeres, pero ninguna de ellas ha prosperado hasta convertirse en una relación estable y duradera. ¿Por qué? Aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis y de los rumores, y donde el título de nuestro vídeo cobra sentido. ¿Hubo alguien, de alguna manera, que impidió que Kerem formara la familia que quizás deseaba? ¿Fue la sombra de Ande aún presente en la vida de Kerem, la que de alguna manera condicionó sus decisiones posteriores? Una de las teorías más recurrentes y que circulan con fuerza en las redes sociales apunta a la influencia de la propia Ande Erçel en la decisión de Kerem de no tener hijos, al menos durante su relación. Se dice que Ande en ese momento de su vida no estaba preparada para ser madre, que sus prioridades estaban centradas en su carrera y en su desarrollo personal. Y que, de alguna manera, Kerem respetó esa decisión y pospuso sus propios planes de familia. Aunque, repito, estos son solo rumores y especulaciones, es una teoría que se ha mantenido en el imaginario colectivo de los fans. Algunos seguidores argumentan que la diferencia de edad y las diferentes etapas vitales en las que se encontraban fueron determinantes. Otra hipótesis, un poco más sutil, se centra en la propia personalidad de Kerem. Es un hombre muy reservado, que protege mucho su vida privada y que, quizás, no quiere exponerse a las presiones sociales ni a las expectativas de los demás. Tal vez simplemente no ha encontrado a la persona adecuada con la que compartir su vida y con la que formar una familia. Tal vez no quiere apresurarse y prefiere esperar a encontrar el amor verdadero, a esa persona que le haga sentir completo y que comparta sus sueños. La búsqueda de la perfección, o de la pareja perfecta, podría haber retrasado sus planes. También hay quien especula sobre la presión mediática y la persecución constante de los paparazzi. Kerem es una estrella muy popular y cualquier movimiento que haga, cualquier relación que inicie, es analizado con lupa. Tal vez esa presión, esa falta de privacidad, le ha frenado a la hora de comprometerse y de formar una familia. Quizás prefiere mantener su vida personal al margen de los focos y de las críticas, y eso le ha llevado a postergar sus planes de familia. La constante exposición a los medios, la necesidad de proteger su intimidad, podrían haber influido en sus decisiones sentimentales. Pero, ¿y si la respuesta es más sencilla de lo que pensamos? ¿Y si Kerem simplemente no ha encontrado el momento adecuado? La vida da muchas vueltas y las prioridades cambian. Quizás en este momento de su vida, Kerem está enfocado en su carrera, en sus proyectos profesionales y en su desarrollo personal. O quizás simplemente aún no ha conocido a la persona con la que quiere compartir el resto de su vida. No podemos saberlo con certeza, y es importante respetar sus decisiones y su privacidad. La búsqueda del éxito profesional, la necesidad de explorar nuevas facetas de su talento, podrían haber ocupado un lugar prioritario en su vida, desplazando temporalmente el deseo de formar una familia. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, especular un poco y sobre todo, desearle lo mejor. Kerem Bürsin es una persona maravillosa, un actor talentoso y un ser humano sensible. Y independientemente de si decide o no formar una familia, merece ser feliz y encontrar el amor que le llene el corazón. En definitiva, la decisión de formar una familia es personal y debe ser respetada.
La felicidad de Kerem, su bienestar y su realización personal son lo más importante. Ahora hablemos un poco de su actual situación. Kerem sigue siendo uno de los solteros más codiciados de Turquía y del mundo. Se le ve muy activo en su carrera, participando en nuevas producciones y explorando diferentes facetas de su talento. Sus proyectos en cine y televisión, sus colaboraciones con importantes marcas, demuestran su constante crecimiento profesional. También es un hombre comprometido con causas sociales y con el medio ambiente, lo que demuestra su sensibilidad y su preocupación por el mundo que le rodea. Su participación en iniciativas solidarias, su defensa de los derechos humanos, reflejan su lado más humano y comprometido. En cuanto a su vida personal, como ya hemos dicho, es muy reservado. Pero eso no significa que no esté abierto al amor. Simplemente prefiere mantener sus relaciones en la intimidad y lejos de los focos. No sabemos qué le deparará el futuro, pero estamos seguros de que, cuando encuentre el amor, será una historia bonita y llena de felicidad. Quizás el destino le tiene reservada una sorpresa, una persona especial que le robe el corazón y le impulse a formar la familia que quizás tanto anhela. Y ahora pasemos a las preguntas que seguramente se estarán haciendo. ¿Quién impidió este romance? ¿Quién fue la persona que, según algunos, truncó los sueños de familia de Kerem? Como hemos dicho, no hay una respuesta definitiva. No tenemos pruebas concretas ni confirmaciones oficiales. Todos son especulaciones y rumores. Pero lo que sí podemos afirmar es que las relaciones sentimentales son complejas, que cada persona tiene sus propios deseos y expectativas, y que nadie puede obligar a otra a formar una familia si no es su voluntad. En el caso de Kerem, es posible que haya habido diferentes factores que han influido en sus decisiones. La distancia, las prioridades profesionales, las diferencias personales, la presión mediática, todos estos elementos pueden haber jugado un papel importante. Pero al final, la decisión de formar o no una familia es suya, y debemos respetar sus elecciones. La libertad de elegir, la autonomía personal, son fundamentales en cualquier relación. El respeto a sus decisiones es clave. Y aquí es donde terminamos nuestro análisis sobre los sueños de familia truncados de Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones, hemos especulado un poco y sobre todo, hemos deseado lo mejor a este talentoso actor. La vida de Kerem es su propia historia, y debemos ser respetuosos con ella. Esperamos que la felicidad le acompañe en cada paso que dé. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que todo lo que hemos comentado aquí son solo especulaciones y que no tenemos información oficial. La vida privada de Kerem Bürsin es suya y debemos respetarla. La privacidad, el respeto y la empatía son valores esenciales. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus deseos para Kerem. ¿Creen que algún día formará una familia? ¿Quién creen que sería la mujer ideal para él? Déjenlo saber. La interacción con ustedes, sus comentarios, es lo que hace que este canal sea especial. Y no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, mis queridos cotillas. Un abrazo gigante y hasta pronto.